Tenemos visitas aquí en nuestro estudio de radio, Candela Fumale. Yo les cuento un poco la introducción a este tema. Yo comienzo a seguir en redes sociales, soy muy tuitero, pero no de escribir, sino de seguir, de informarme, de escuchar opiniones, leer opiniones en el mundo de la política, del deporte. Y desde hace un tiempo a esta parte, la red social que se ha puesto de moda y que más seguidores está obteniendo es Instagram, en detrimento de Facebook, que está quedando relegada. Y entre tantos seguidores, particularmente me llamó la atención uno, donde su propietaria bajaba literatura, en forma de pequeñas reflexiones, pensamientos propias y ajenas, y pude indagar que se trataba de una persona muy joven. Por eso leímos al aire. Quienes siguen habitualmente este programa habrán escuchado alguna reflexión leída de justamente la selección que hace nuestra invitada de hoy, que está allá en estudios. Candela, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. La literatura es tu pasión, por lo que veo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Desde muy chiquita me gustó y nunca supe hasta ahora muy bien hacia dónde quería ir, pero siempre supe que por ahí iba el camino, leyendo, escribiendo un poco de chica, yendo a talleres literarios, pero y de hecho nace la idea de tener tu propio perfil en Instagram, tu dirección con un nombre muy llamativo y que además hace alusión tu pasión por la literatura, ¿no? Sí, o sea, como yo soy traductora, muchas veces me pasa que algunos títulos o algunos nombres de cosas me vienen en inglés y después cuando quiero pasarlos al español me doy cuenta que no tienen la misma idea que yo quería expresar en inglés, que no está bueno que lo diga porque se supone que un traductor debería poder hacerlo, pero bueno, como soy la que escribe, me tomo la libertad de dejarlo en inglés y tomarme cualquier libertad justamente. Y cuando escribís, ¿cómo surgen esos pensamientos que lo volcás luego? ¿Surge instantáneamente? ¿Te pones, te predisponés, tomás la hoja de papel a escribir y surgen los pensamientos o te asaltan en algún momento del día? Y un poco y un poco. Al principio era esa cosa de que te surgía, entonces yo si estaba hablando con alguien le decía, bueno, disculpame, me voy al baño, y en 5 minutos me ponía a escribir porque si no se me iba. Claro. Pero bueno, un poco el oficio del escritor también es que no sea solo eso, que no sea solo cuando te surge así espontáneamente, sino poder sentarte y que si querés escribir algo, tratar de que salga un poco a propósito, así que ahora estoy un poco más por esa línea también. ¿Quién te contagió esta pasión por la literatura? ¿En casa? Y sí, la primera fue mi mamá. Ella siempre le gustó leer mucho y bueno, como te comentaba antes, yo era muy chica y me echaba literatura muy infantil con otra literatura más para adultos que ella traía a mi casa, entonces desde los 11, 12 mezclaba Harry Potter con Roberto Art, que es una mezcla un poco rara, pero bueno, un poco ahí siempre fue desde muy chica. Y después fui al taller de literatura que ella iba con una profesora que se llama Lidia García, que fue la que desde otro lugar también me dio mucho conocimiento y me transmitió la pasión por la literatura. Qué bueno, qué bueno. No es común entre los chicos, ¿no? La lectura, ¿no? La fuerte competencia de las pantallas, de los soportes tecnológicos. Hoy abocarse a un libro no es común. Yo lo veo, lógicamente, con mis chicos, que son más chicos que vos, pero ¿vos ves lo mismo? ¿Como que los jóvenes no están tan consustanciados con la literatura o sí? Yo creo que un poco y un poco. Cuando era más chica tenía miedo de que todos estos soportes tecnológicos en parte reemplazaran al libro y ahora veo que no siento que eso vaya a pasar. Yo creo que el que le gusta leer siempre le va a gustar leer y el que le gusta leer cosas largas y novela las va a seguir leyendo. Sí me parece que todos estamos acostumbrados ahora, y no solo los chicos, me incluyo yo o la gente más grande, a leer cosas muy cortas, por esto de las redes sociales. Entonces, yo misma si me encuentro en Instagram con algo demasiado largo, con letra demasiado chica, digo, no tengo ganas de leer esto. Si tengo ganas de leer algo largo, voy y busco un libro, pero por redes sociales me da bastante vagancia leer cosas muy largas. Entonces por eso en mi página yo también trato de poner cosas cortas, porque sé que la capacidad de atención de todos cuando estamos leyendo redes sociales es escasa. Bueno, ya que lo mencionás, podés mencionar a la gente que quiera seguirte en Instagram y además en otras redes sociales. ¿Estás, Candela? Sí. ¿Cómo te encuentras? En Facebook como Candela Fumale, en Instagram también como Candela Fumale, y tengo mi página en Instagram que se llama lead.writtenbyafriendsoul, que es un nombre difícil en inglés, pero si me buscan como Candela Fumale, ahí está el link también para ir a la otra página. La redirecciona. Exacto. Porque ahí haces referencia a otra de tus pasiones, que es la traducción, el inglés. Sí, ahí mezclo un poco de todo, exacto. Las publicaciones que subo generalmente son cosas que yo escribo, pero también en las historias comparto pequeñas frases o cosas de otros escritores, que no siempre son cosas que a mí me gustan, pero siento que trato de buscar cosas que a todo el mundo les pueda gustar, entonces voy mezclando distintos temas y
distintas opiniones, digamos. Sí, sí. ¿Y qué bajás en estos sitios, en tus redes sociales? ¿Cómo es el proceso de selección? Y para Instagram busco de lo que escribo cosas más cortas o pequeñas partes de las cosas más largas, y ahí también tengo el link a un blog donde pongo las cosas más largas, que bueno, ahí sin restricción de cantidad. ¿Y tenés, y te digo, un ranking de autores, de escritores favoritos? ¿Lo podrías conformar, Candela? Sí, ahora, pero me preguntás dentro de 2 meses y ya va a ser distinto. Claro. Es muy amplio lo que hay para leer, y cuanto más leo me doy cuenta que es más lo que me falta y más lo que tengo para leer, pero hay muchísimos, no sé. Sí, mi amor, digamos, de la juventud, o sea, de la adolescencia cuando arranqué, fue Borges, porque nunca había encontrado algo así tan, no sé, tan complejo. Y cuando, es complejo realmente, sí, Borges. Y lo vuelvo a leer ahora y me vuelve a costar volver a entender todo, pero me encanta. Sí. Pero, no sé, muchísimos. Bien. Candela, trajiste en esta preparación de la entrevista, de la nota, de la visita a la radio, le digo, bueno, tráete algo para que puedas también cerrar un contacto, una charla, transmitiéndole a los oyentes algo de lo que vos escribís, sí, de estos pensamientos que se pueden ver a través de las redes sociales, y que permitió que, bueno, yo lo leyera y la invitara aquí a la radio. Así que el aire es tuyo. Bueno, leo. Traje un texto cortito que en Instagram compartí solo una parte también, que se llama Tal vez. Y dice: tal vez hablar sobre el amor sirva como purga para quien escribe, y nada más. O para hundirse más en la desesperación de saber que la persona por la que escribe jamás leerá ni una de esas líneas. Y si las lee, no se reconocerá en ellas. Y si lo hace, puede que el tiempo haya convertido las palabras en mentira. Hay cosas que se van y ya no vuelven, que nunca volvieron y tampoco lo van a hacer, aunque siga esperándolas. Tu recuerdo es lo único que queda, y el mío de cuando vivía en vez de esperar. Muy bien. El pensamiento de Candela, ¿eh? ¿Se llama? ¿Le pusiste como nombre? Tal vez. Bien, a esta reflexión. ¿Cuántas tenés? ¿Llevas la cuenta de cuántas reflexiones has volcado? No, y siempre que digo, bueno, voy a ordenar los cuadernos y pasarlas y subir, empiezo a escribir otras cosas y siempre es un completo desorden entre las cosas que ya tengo más o menos terminadas, que digo, bueno, ya tienen forma, las dejo ahí guardadas en un archivo de Word, y las cosas que voy garabateando por todos lados, entonces siempre hay cosas a mitad de proceso. Algún día se plasmará en un libro. Esperemos. Bien, ¿y sobre qué temas escribís? ¿Qué es lo que te llama la atención? Creo que el tema así un poco del amor es algo bastante recurrente, y después un poco de todo. No sé si tengo un tema en particular, pero sí ciertas imágenes que me van volviendo. El tema de hablar del mar, de hablar de la mirada, de los gestos de la persona, son cosas que yo me doy cuenta que cuando releo las cosas que he escrito se van repitiendo bastante. Ajá. Así que... Y también un poco ir en la búsqueda de cosas distintas. Yo sé que eso es lo que me sale más fácil, entonces digo, bueno, voy a tratar de ir por otro lado a ver qué sale, tal vez. Bien, y la escritura, la literatura para vos, ¿qué te sirve? ¿Qué te permite? Para mí es, no sé, un poco de todo. Un poco es un hobby, un poco puede ser un futuro trabajo. Ajá. Un poco es algo que se comparte con gente que uno no conoce o que te abre nuevos espacios. Yo cuando iba a ese taller de literatura tenía 15 años y la persona que me seguía en edad tenía 35, entonces tener un punto de común con gente tan distinta o en cualquier aspecto, no solo en la edad, para mí está buenísimo, porque siempre me gustó eso de poder relacionarte con cualquiera, y la literatura en ese sentido me abrió muchas puertas también. Candela, bueno, un gusto recibirte aquí. Bueno. Seguiremos en contacto, obviamente. Por supuesto. Nosotros leyéndote y cuando quieras. Estaremos, obviamente, en nuestro programa dispuestos a escucharte, a hacer eco de estos pensamientos que vos expresás. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Candela Fumale, las hemos descubierto a través de las redes sociales. Es muy interesante hoy día encontrarse con una chica de 21 años, ¿no? Sí. Que tiene tanta afición por la literatura, por los escritores de otras épocas, por escribir, cosa nada fácil en los tiempos que corren. Y por supuesto que es todo un descubrimiento. A la par de las noticias, bueno, cosas que queremos destacar, gente de la ciudad como Candela, aquí en Primera Mañana. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes.